Ya ha comenzado el Mundial y comenzó con un recital de la selección mexicana de fútbol que pudo ganarle por 2-0 a Sudáfrica y con un juego bastante convincente. Así que quédate porque te voy a contar todas las claves de esta victoria y lo más destacado del partido inaugural de la fiesta del fútbol. Así que bienvenidos otra vez más a mi canal y vamos a repasar todo lo más destacado de este primer encuentro del Mundial. Si te gustan este tipo de videos de análisis, quédate, suscríbete, dale like, porque a partir de hoy vamos a tener video diario en el canal para analizar lo más destacado de esta Copa del Mundo de 2026. Comenzamos evidentemente con el primer partido, con el partido inaugural, que además tuvo muchísimas emociones. Ninguna sorpresa realmente porque México partía como favorito y pudo exhibir su dominio a lo largo de todo el encuentro. Sí, una pequeña decepción porque Sudáfrica realmente por jugadores prometía bastante más y también un juego distinto, un sistema diferente. Pero eso lo vamos a repasar más adelante porque lo importante es que México pudo ganar por 2-0, goles de Quiñones y Raúl Jiménez. Y lo cierto es que de una vez México le pone fin a esa mala racha de no haber ganado ningún partido inaugural. Hasta la fecha habían jugado 7, no habían ganado ninguno. Hoy por fin en este octavo pues consiguen ganar el primero de los partidos inaugurales que habían disputado. Porque además México es la selección que ha jugado más partidos inaugurales en toda la historia. Pero eso, vamos a repasar todas las claves de este partido tan importante. Desde el principio se vio que México, opado por su público, salió con las energías bastante altas, mientras que la presión o las dudas realmente se empezaron a exhibir por parte de la selección de Sudáfrica, que sobre todo cuando salía con el balón desde atrás se podía oler que tenían bastante miedo, que no estaban confiados. Y por eso ahí olió el peligro México, olió que podía hacer daño y lo aprovechó. Así fue como pudo llegar el primer gol. Ya había pasado antes, pero en el primer gol quedó de forma más clara. Porque como pueden ver, la pelota la tenía el portero de Sudáfrica, Ronwen Williams. Y decide jugarla en vez de con los dos defensas que estaban completamente abiertos y que no tenían ningún marcador encima, decide jugarla con Sithole o Sithole. No sé muy bien cómo se pronuncia, pero es el centrocampista de Sudáfrica, ese que ven apuntado con el cuadradito azul. Lo cierto es que decide jugarla con él y lee muy bien la jugada de una vez Eric Lira. Eric Lira está atento, hay que tener en cuenta que Eric Lira es el pivote del centro del campo de México y decide subir hasta casi el área de Sudáfrica para poder presionar al rival porque sabía que podía hacer daño desde esa jugada. Y precisamente eso fue lo que pasó. Sithole decide darse la vuelta e instantáneamente Eric Lira le roba el balón porque el control no había sido para nada bueno. Ya de una vez ahí el balón le cayó a Quiñones para que pudiese rematar con muchísima facilidad y pues así llegó el primer gol de esta Copa del Mundo de 2026. Quiñones haciendo gala, exhibición de su talento porque sabíamos que era de los jugadores mexicanos que llegaba con mejor dinámica. Es un jugador que fue el máximo goleador de toda la Liga Árabe, una Liga Árabe que está repleta de estrellas, como bien lo deben saber, y marcó un total de 33 goles. Pues esa buena dinámica la traslada también a la Liga Mexicana. Además también para batir récords, porque lo cierto es que este es el tercer gol más rápido de México en una Copa del Mundo y es el más tempranero desde el de Rafa Márquez ante Argentina en 2006. Además, es la primera vez que el gol inicial en un mundial lo marca un gol de la CONCACAF. Importante esto teniendo en cuenta lo que les dije, que México hasta ahora ya había jugado 7 partidos inaugurales y nunca habían marcado el primer gol. Y evidentemente esta tiene que ser una de las claves también, el partidazo que hizo Julián Quiñones, porque se podía esperar que marcase goles, sí, eso lo podíamos dar incluso por sentado, se llegaba con la buena dinámica que traía de la Liga Árabe, pero es que también pudo crear muchísimas ocasiones para todos sus compañeros, porque Quiñones no actuaba tanto como un extremo izquierdo, sino que más bien se situaba como un segunda punta cuando México ya estaba bien posicionado con el balón en la faceta ofensiva para que fuese Raúl Jiménez quien fijase a los centrales, a los marcadores y Quiñones quedase muchísimo más libre. Es desde ahí que le podía dar juego a todos sus compañeros y a la selección mexicana. Es desde ahí que podía crear más ocasiones. Porque también lo aprovechaban, por ejemplo, con un Gallardo, el lateral izquierdo, que era el jugador que se desmarcaba por esa banda izquierda, aprovechando el espacio que dejaba Quiñones cuando se iba por dentro. Y lo cierto es que Quiñones fue justamente el jugador que metió ritmo, que le dio verticalidad a la selección mexicana y por ello también el que pudo generar más juego y ocasiones para todo el fútbol de la selección mexicana. Ahí lo pueden ver en el mapa de calor. Lo cierto es que Quiñones sí partía desde esa banda izquierda, pero ocupaba
prácticamente todo ese centro del campo también. Y eso lo vamos a poder ver reflejado también en el segundo gol. Un segundo gol que tardó en llegar, porque era una Sudáfrica que estaba golpeada, que seguía con muchísimas dudas, que en ciertos momentos del partido parecía acomodarse a raíz de la posesión del balón, pero nunca podía generar ocasiones. Y lo cierto es que México tampoco iba a golpearla demasiado, tampoco iba a hacer muchísimo daño y el partido se iba quedando sin ritmo. Lo cierto es que expulsa a un jugador de Sudáfrica y minutos más tarde es que llega el segundo gol, también partiendo de Quiñones. Porque lo cierto es eso, no fue el anotador, pero sí el gol empieza con él. Empieza con un pase que le da Eric Lira a Quiñones, justamente en el centro del campo, en su propio campo, en su propia mitad. Lo están viendo ahí en pantalla. Lo cierto es que Quiñones va a recibir y ahí mismo impone la verticalidad, impone el ritmo para poder jugar la pelota con Raúl Jiménez. Justamente ahí consiguen un espacio distinto porque Raúl Jiménez se lleva muy bien al marcador, juega una pared hacia Quiñones. Quiñones decide abrir la pelota hacia el costado derecho donde aparece Alvarado y ya una vez que tiene la pelota Alvarado decide enganchar y ataca muy bien el espacio Raúl Jiménez, que sabemos el olfato goleador que tiene para poder precisamente cabecear dentro del área con muchísima comodidad y poder marcar el segundo gol de México y el último de este partido. Es importante destacar esto que les comentaba. México se estaba quedando sin ritmo, parecía incluso que estaban bajando las energías de la selección mexicana, pero instantáneamente estuvo muy bien el Vasco Aguirre, que hizo los cambios, metió a Luis Chávez en el centro del campo y lo que es más importante todavía, a Gilberto Mora. Todo el estadio se puso a cantar Mora, Mora, Mora y eso pues evidentemente incendió la mecha para que pudiese explotar este segundo gol. Lo cierto es que justamente Gilberto Mora, como ya se podía anticipar, consiguió un récord también porque se convirtió en el jugador más joven de la historia en representar a México en un mundial de la FIFA, superando a Manuel Rosas, que tenía 18 años y 87 días cuando lo hizo contra Francia en 1930, en el primer mundial de toda la historia, pero ahorita Gilberto Mora jugó con 17 años y 240 días, así que lo veremos seguramente a medida que vaya pasando el torneo. Y no tuvo realmente mucha participación una vez entró, pero por lo menos se lleva este récord que es muy especial para todo el fútbol mexicano. Y otra de las claves, está claro, se lo anticipaba al principio del video, es que Hugo Broz renunció a sus principios. El entrenador de la selección sudafricana decidió optar por un plan distinto al que venía jugando justamente los Bafana Bafana, porque yo se los había dicho en la guía del grupo A, los Bafana Bafana eran un equipo que le gusta tener la pelota, que juegan normalmente con un 4-3-3, pero hoy no aplicaron eso. Hoy decidieron salir con un 5-3-2, una alineación bastante rara, sobre todo teniendo en cuenta que no tenían a dos de sus futbolistas más habilidosos. Mofoken estaba en el banquillo y lo que es más importante todavía, Apolis, el extremo izquierdo, el más creador de toda esta selección, también se quedó en el banquillo hasta el minuto 78. Y por eso es que Sudáfrica no pudo generar prácticamente nada. A lo largo de todo el partido solo generaron 0,07 expected goals, goles esperados. Y eso justamente se pudo notar en las imprecisiones que tuvieron en el último tercio del campo, porque Lyle Foster, que estaba destinado a ser la gran estrella de esta selección, porque juega en el Burnley y es justamente el futbolista con más cartel de toda la selección sudafricana, pues no estuvo acertado. Después está un Mokoena, que en el centro del campo es el líder, pero que tampoco pudo aparecer demasiado. En ciertos momentos sí le podía dar rienda suelta a la selección sudafricana, a los Bafana Bafana, para que se sintiesen un poco más cómodos con el balón, que es lo que están acostumbrados a hacer. Pero lo cierto es que además Hugo Broz diseñó hoy un plan bastante raro en el que parecía que querían saltarse las facetas del juego. Querían pasar directamente de los defensas a los atacantes, saltándose todo lo que tenía que pasar por el mediocampo. Y lo intentaban justamente con balones largos por parte de Mbokasi. Y justamente él es de los jugadores más técnicos de todos los centrales, de todos los defensas que tiene esta selección sudafricana. Tiene muy buena zurda el jugador de Chicago Fire, pero lo cierto es que si siempre optas por esta vía, es muy complicado que puedas crear ocasiones, y eso fue lo que se vio reflejado a lo largo de todo el partido. Y eso hay que sumarle al hecho de que Ronwen Williams, que es el portero, no estuvo para nada acertado. Sí, tuvo dos paradas bastante buenas, pero sobre todo saliendo con el balón desde sus pies fue que generó muchísimos problemas para su selección, tanto en el primer gol que se los pude mostrar, como en otras jugadas distintas que México no pudo capitalizar. Y además, la noche negra que tuvo Sidole, el mediocampista justamente al que le mostré en el primer gol. Además, él fue el primer expulsado de todo el encuentro, recibió una cartulina roja precisamente por cortar un mano a mano que tenía la selección mexicana, tras un buen balón que había dejado Alvarado para Brian Gutiérrez. Se quedaba solo contra el portero, justamente cometió la falta Sidole y se llevó una expulsión.
Pero no fue la única expulsión de todo el encuentro, porque más tarde llegaría también una tarjeta roja para Zwane por pegarle a un rival. Tras la revisión del VAR decidieron expulsarlo y lo cierto es que es una Sudáfrica que queda muy golpeada. Más allá del resultado, que evidentemente es negativo porque no pueden empezar con una victoria, también quedan muy golpeados, sobre todo por las bajas que van a tener, porque Sithole y Zwane no van a poder jugar en el próximo partido contra la República Checa. Y también cabe la posibilidad de que se pierdan el encuentro contra Corea del Sur, que sería el último que disputarían en esta fase de grupos. Así que esto es algo que evidentemente les afecta, sobre todo teniendo en cuenta que hoy estuvieron faltos de confianza. Pero México también sufre un golpe importante, porque César Montes fue expulsado al final del encuentro, un fallo muy claro por parte del central. Sí, quizás fue una expulsión bastante rigurosa, también como la segunda que recibió Sudáfrica, pero lo cierto es, llevas ganando 2-0, se estaba acabando el partido, no tenías ningún tipo de necesidad de cometer esa infracción, de cometer esa falta, así que la termina pagando caro y precisamente César Montes se va a perder el partido contra Corea del Sur porque hoy vio la tarjeta roja. Un récord negativo para Sudáfrica, que es que Sudáfrica es la segunda nación de África que recibe 2 tarjetas rojas en un mismo partido del Mundial. La única que lo había hecho antes había sido Camerún en 1966 y en 1988. Pero es que además este es el primer partido inaugural de toda la historia en la que se sacan 3 tarjetas rojas. Nunca había pasado en toda la historia, como es lógico porque es bastante raro que saquen 3 cartulinas rojas en el mismo partido. De hecho, en toda la historia de los mundiales, tomando en cuenta todos los partidos, solo ha habido 4 encuentros en los que saquen 3 cartulinas rojas directas, como pasó justamente en este partido. Y por ponerlo en comparación, para que vean la magnitud de este dato, lo cierto es que en todo el Mundial de Qatar, en los 64 partidos que se jugaron en Qatar 2022, tan solo se sacaron 4 tarjetas rojas. Y pues hoy, en 2026, ya empezamos con 3. Pero hoy además quedó claro algo que ya podíamos intuir. México representa lo que debe ser un país sede del Mundial. No en vano es el único país que ha sido sede de 3 mundiales diferentes. Y lo cierto es que se vio en el ambiente del público, en la forma en la que sienten el fútbol y además teniendo el Estadio Azteca, que hay pocos estadios en el mundo como el Estadio Azteca, tanto por ambiente como por estructura y por la historia que tiene, porque eso se siente. En el ambiente se sentía que en ese estadio había marcado gol Pelé, había marcado gol Maradona y que además hoy estábamos viviendo otra cita histórica y México ha estado a la altura de las expectativas, teniendo claro que México es un estado multicultural que quiere estar abierto a todas las naciones y eso lo demostraron hoy porque se abrieron a todo el mundo con la fiesta del fútbol y la inauguraron de la mejor manera posible. Una victoria de México por 2-0 y una fiesta que ha estado a la altura de todas las expectativas.